Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Sean todas y todos bienvenidos a esta emisión del Café Tecnopedagógico. El día de hoy vamos a dar continuidad a esta charla sobre alfabetización informacional. En el mes pasado tuvimos una charla en la que fuimos aprendiendo la importancia de al estar alfabetizados informacionalmente, contar con ciertas habilidades y atender a ciertos principios. El día de hoy vamos a dar un giro más amplio a esta temática y nos acompaña Francisco Esquivel del Reyo para platicarnos acerca de la alfabetización informacional, pero desde una mirada inclusiva para personas en situación de discapacidad. Damos la más cordial bienvenida a Francisco y le agradecemos mucho su presencia y expertise. Francisco Esquivel del Reyo es documentalista audiovisual, formador y educomunicador. Y a continuación, en el siguiente video, vamos a conocer un poco más sobre su semblanza. Con experiencia de más de 20 años inmerso en la construcción, reacondicionamiento y equipamiento de edificios que albergan bibliotecas de todo tipo, Paco del Reyo ha coordinado la implementación de ajustes razonables y adaptaciones para personas con discapacidad. Entre su portafolio de proyectos podemos encontrar a la Biblioteca Vasconcelos, la Biblioteca Médica GlaxoSmithKline y la Biblioteca Pública Central Estatal de Guanajuato. Esta última fue distinguida por el American Institute of Architects y el American Library Association como edificio bibliotecario de 2009. Su proyecto más reciente fue en septiembre de 2021 en el Centro GLAM del Congreso del Estado de Guanajuato. Su trabajo de investigación en accesibilidad e inclusión para mejorar la habitabilidad de los espacios lo llevó en 2011 a desarrollar una solución tecnológica que posibilita que las personas con discapacidad visual disfruten de autonomía de movimiento y acceso a la información en edificios de bibliotecas públicas. Por su impacto social, este proyecto resultó ganador del programa Iberbibliotecas de CERLAC UNESCO en 2013 para el estado de Tlaxcala y en 2015 para el estado de Hidalgo. Y por esta labor, Paco del Reyo fue reconocido como Líder Oculto 2015 por el Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana, España. Además, es un experto que colabora en consultas públicas de Parlamento Abierto para legislar, organizados por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la 63 Legislatura en el Senado de la República. También imparte capacitación para universidades y asociaciones de Latinoamérica sobre este tema. Pues muchas gracias a Paco del Reyo por estar hoy con nosotros y nutrirnos con su expertise y sobre todo también con su amplia experiencia también en investigación y en la práctica en este tema. Paco, pues gracias nuevamente por estar con nosotros y pues el escenario del Café Tecnopedagógico es tuyo. Muchísimas gracias. Es un gusto y un honor estar recibiéndolos. Primero, el honor de estar con ustedes. Saludos a todas las personas que están conectadas, a Dani García, Carla, Kelly Salgado, José Manuel Sánchez, Cruz Ramírez, a Eunice Hernández. Muchísimas gracias por dedicarnos un poquito de su tiempo. Getsemaní, Viviana, qué bueno que están aquí con nosotros. Vamos a empezar para divertirnos un ratito con todo esto que tenemos preparado para ustedes. Y bueno, vamos a empezar a dar continuidad con este tema de alfabetización informacional, que es el combustible que está moviendo este siglo XXI. Los datos, la información, pues son el combustible que está moviendo esta cuarta revolución industrial. Vamos a ir con un enfoque hacia la discapacidad, las diversas discapacidades. Es un tema muy vasto y muy complejo, entonces para mezclar ambos voy a irme rápido. Esto daría para que tuviéramos todo un seminario completo de ambos temas, pero voy a tratar de ser breve para poder tener una interacción con todos ustedes. En esta diapositiva les quiero sintetizar un poco de lo que pasa con las personas con alguna discapacidad, que puede ser motriz, auditiva,
visual y algunos temas de la neurodiversidad como el autismo. Hay diferentes fases con todas las personas que hemos estado trabajando desde hace 15 años. Ahorita, de hecho, estamos en una capacitación acá atrás de mí, estamos en una capacitación sobre autismo con familias. Ya me vine para acá para estar con ustedes. Y iniciamos con esta fase en la que hay una sospecha, cuando son estas condiciones como el autismo que no se sabe qué es, que se confunde por las características que tiene. Hay algunas que son de nacimiento, hay algunas que son por accidente, hay algunas que son causadas por enfermedades crónico-degenerativas, pero empieza una sospecha y ahí es cuando entran las necesidades de información. Es un camino que va requiriendo muchas informaciones, ¿no? Informaciones científicas, informaciones de especialistas. En esta primera etapa de sospecha y de identificar de qué se trata, generalmente se recurre con especialistas, instituciones y se hace una información comparativa, ¿no? ¿Qué tiene mi hijo? ¿Qué no tiene mi hijo? ¿Contra qué lo voy contrastando? Y en el caso de las personas que nos acompañan de la Escuela Superior de Ciencias de la Educación, decirles que esto también nos pasa con alumnos. Hemos capacitado gran cantidad de personas en el sector educativo, desde normalistas, gente de universidades, para pues, que se detecten a tiempo estos requerimientos, no solamente de información, sino también de adaptar espacios para disminuir las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad. Una de ellas es precisamente el acceso a la información. Pero hay otras barreras, hay barreras tecnológicas, hay barreras físicas como rampas, como escaleras, como la falta de videos del lenguaje de señas, señalización, y las más importantes que hay que considerar iniciando esta charla son las barreras actitudinales. Estas barreras actitudinales realmente son parte, y me da mucho gusto que SOMECE esté abriendo este espacio, porque vamos a ir haciéndonos conscientes de que existen esas barreras actitudinales y es una forma de luchar contra ellas. En la segunda fase, pues es identificar, ya que sabemos de qué se trata, identificar datos respecto a estas condiciones, a estas discapacidades, el manejo del bastón blanco, qué tipo de silla de ruedas, por ejemplo, el lenguaje, el mismo lenguaje de señas, ¿no? ¿Dónde lo aprendo? ¿Cómo lo aprendo? ¿Qué tipo de lenguaje me conviene? Prótesis, todo esto nos mete en una etapa en la que estamos en contacto con diferentes tipos de información de todo tipo, Y abajo les pongo una parte en gris donde habla del duelo, que es vivir este proceso en el que se busca asesoría, se buscan grupos de apoyo, se va a instancias legales y todo eso implica una búsqueda, recuperación, procesamiento y compartir información. Entra dentro de todo el circuito de esta alfabetización informacional que a veces las personas que se encuentran dentro de alguna discapacidad que lo viven no se dan cuenta que lo realizan. Entonces es muy importante que hablemos de esta alfabetización y empecé precisamente por hacer este mapeo. Pasamos a la etapa del tratamiento, donde hablamos de efectividad, las consecuencias, alternativas, costos. Ahí entra otro tipo de necesidades de información que son financieras, seguros, costos médicos, medicamentos, interacciones medicamentosas, y estamos interactuando con un ecosistema de información muy complejo. Y todo esto, pues obviamente se vuelve muy delicado porque hay todo un proceso emocional, psicológico, de desgaste, que va corriendo al mismo tiempo en el que estamos buscando la información más valiosa, más acertada para estos momentos. Y después pues, viene una fase de aportar información. Déjenme decirles que muchas de las personas que se ven en condición de discapacidad se vuelven embajadores de las causas. Tenemos realmente muchas personas. Yo colaboro en una asociación de autismo con 2 mamás que tienen hijos con autismo dentro del espectro, y ellas crean una asociación y se vuelven embajadoras. Trabajan su proceso de duelo transformándolo, pero esto también lo vemos con otras poblaciones. Pasa con las madres de los desaparecidos en México, pasa con las víctimas de secuestro, las personas con alcoholismo también se vuelven embajadores. Entonces es todo un círculo de buscar, encontrar, procesar, transmitir información que va acompañado de toda una parte de duelo, en este caso con las personas con discapacidad.
Voy a continuar. Déjenme ver, aquí está, listo. Recordando, esta lámina tiene un color gris ahí. Bueno, la información, ahí tienen varios puntos. Es un elemento vital para la creatividad y la innovación. Y esto, créanme, que las personas con discapacidad son las personas que más vuelo le dan a la creatividad y a la innovación. Desarrollan sus sentidos. En el caso de las personas que no pueden ver, que he trabajado mucho desde hace 15 años con personas ciegas y débiles visuales, de verdad crean maravillas, ¿no? Se aprenden los caminos, las rutas, descubren nuevas cosas. Las personas sordomudas también. Me ha tocado trabajar mucho con personas de talla baja y también empiezan a hacer la innovación, ¿no? El cajoncito, el escalón universal, se van adaptando y es un constante reto, un constante reto. Y para eso, pues obviamente se necesita información. Para el aprendizaje y el pensamiento humano también, mucho de la sensibilización, pues lo recibimos por esta parte, ¿no? El recurso clave en la creación de ciudadanos mejor informados se requiere que demos más información de estos temas. Otra vez agradecer a SOMECE, porque estos temas hay que ponerlos sobre la mesa y ojalá y tuviéramos más foros y tantas horas de tiempo aire como lo tenemos de otros temas. Es un factor que permite a los ciudadanos obtener mejores resultados en sus vidas, claro. Vamos a hablar de empleabilidad y de desarrollo académico, y muchas de las personas con discapacidad están en un umbral en el que es difícil encontrar empleo. La verdad es que es muy difícil, es muy complejo, pero se pueden autoemplear, tenemos oficios y nos ayuda mucho que tengan acceso a la información para sus condiciones, pero también para hacer una vida lo más normal posible, lo más incluyente, lo más, digamos que estándar, promedio, que se pueda, para dejar de hablar de inclusión y logremos hablar de convivencia en todos los aspectos, en la vida académica, en la vida laboral, en la vida social, en la cultura, en el arte, en la diversión, en el entretenimiento. Y bueno, también la información es un recurso importante para el desarrollo económico. Entonces, estos datos son respecto a lo que es la información para estas comunidades. Y hablar de discapacidad, pues realmente es hablar de diferentes discapacidades, ¿no? Visual, motriz, auditiva, sensorial, trastornos como el autismo. Y bueno, cada uno requiere diferente información para vivir mejor. Se cruza un poquito todo esto de lo que son los tipos de discapacidad con este círculo que tenemos del acceso a la información, ¿no? Ya lo mencioné anteriormente, entender la información que se requiere, identificar la necesidad, poder localizarla a pesar de que yo tenga una situación visual o auditiva o psicosocial o intelectual, o en algunos casos hay múltiple. Tenemos casos de personas ciegas que están en silla de ruedas, personas con autismo que tienen dificultad visual, entonces se vuelve más completo lograr cerrar este ciclo de la información. ¿Por qué? Porque necesitamos asistencia. Vamos a hablar un poquito más adelante qué tipo de asistencia nos ayuda para que las personas estén llegando realmente a satisfacer sus necesidades de información. Evaluar la información también se vuelve complejo cuando estamos hablando de personas que viven dentro de los tipos de discapacidad intelectual o psicosocial, ¿no? Usar la información, comunicarla, y bueno, esto ya tiene que ver un poquito más con el lado académico, pero también con el lado de las asociaciones que trabajamos por y para la discapacidad, el compartir la información de manera ética. Y aquí, pues bueno, cabe también mencionar que estamos en muchas de las áreas de discapacidad, pues con falta de estudios científicos, falta investigar mucho, falta hacer mucha ciencia en todas las áreas y todos los tipos de discapacidad. Voy a presentarles un video, un testimonio de uno de nuestros terapeutas en el lado del autismo. Vamos para que lo vean. Bueno, pues ahorita les voy a platicar un poquito de las necesidades de información que tenemos los alumnos, los padres de familia y pues yo como profesional. Uno de los puntos muy importantes es la información que les brindamos a los papás. Creo y estoy completamente segura
que principalmente tenemos que comenzar a guiar a los papás, darles como todas las estrategias para que acepten, para que vayan trabajando esta parte del duelo, porque la realidad es que viven un duelo, porque tienen que comenzar a aceptar a su hijo tal cual es, a aceptar a su hijo con el diagnóstico. Esto no quiere decir que se van a quedar con el diagnóstico, solo que tienen que aceptar que de pronto son diferentes al hijo que tenían en mente. Entonces, estoy completamente segura que necesitamos como profesionales brindar la información necesaria y pertinente, siempre cuidando que pues ellos también son personas y que están precisamente en esta pérdida del hijo que querían o que anhelaban. Entonces, estoy completamente segura que lo que necesitamos, principalmente antes que trabajar con los chicos, es brindarles todas las herramientas a los papás. Como profesionales también nos toca un gran reto en saber qué herramientas brindarles, dónde buscar la información. Lamentablemente no hay espacios de información que nos digan: va a suceder esto, tienes que hacer esto, tienes que seguir con esto y la intervención es de tal forma. La realidad es que no. Acá en la institución muchas veces nos enfrentamos a artículos que de pronto no tienen nada que ver con las necesidades de nuestros chicos, o a profesionales que sí se acercan y nos platican, pero decimos no, o sea, no es la realidad que nosotros vivimos. Entonces, lo que hemos hecho es que como somos un equipo multidisciplinario, pues nos vamos dando estrategias. ¿Sabes qué? A mí me funcionó tal cosa, yo logré tal cosa con mi alumno, yo pude hacer esto, te presto este material, y entonces poco a poco entre nosotros nos vamos enriqueciendo, o con profesionales que también han estado trabajando a la par de nosotros, ¿no? O con profesionales que de pronto trabajaron aquí pero ya no están y nos pueden brindar por ahí información. A veces igual leemos artículos y decimos: creo que este artículo sí es como muy conveniente a lo que estamos trabajando, o híjole, este artículo de verdad está súper mal, y es un artículo que de pronto las redes sociales actualmente es un espacio en donde pues brindamos toda la información y compartimos y demás, pero también tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces compartimos información que no es real, o información que nos obstaculiza con la intervención con los chicos. Los padres a veces se quedan con ideas porque leen información errónea. Entonces, como profesionales y como sociedad tenemos un gran reto, y de compartir lo que realmente estamos viviendo, ¿no? Lo que realmente es la realidad, porque igual tenemos que tener en mente que todos los chicos son diferentes. Entonces, como profesionales tenemos un reto enorme, porque tenemos que guiar a los papás, tenemos que cobijar a los padres de familia para que entonces puedan llevar a cabo todas las estrategias que nosotros les decimos. Si de pronto los papás no han aceptado el diagnóstico que se tuvo, es muy difícil que podamos lograr avances en cada uno de los alumnos o de las personas. Entonces tenemos un gran reto, y de verdad como sociedad pues sí los invito a que de pronto sepamos que compartimos, y que lo que compartimos realmente sea real, realmente sea verídico, porque no sabemos qué alcance podemos tener en cada una de las familias. Tienes tu micrófono apagado, Paco. Gracias, qué bueno, porque estaba yo ya atendido platicando. Bueno, saludos también a Paulina López, a Diana Laura, a Ceci Manuel y a las personas que están viendo en Chilpancingo, muchos saludos. Y bueno, ya vieron el testimonio real de alguien que lo vive a ras de piso, que nos da información valiosísima, porque en un escenario, en un ecosistema académico, hay ciertas necesidades de información. Lo veíamos con la especialista Gaby García cuando hablaba de la educación y la formación para el resto de la vida, a lo largo de la vida, el aprendizaje a lo largo de la vida. En los ecosistemas académicos, como en sus universidades o en el trabajo, también existen las necesidades de información y la alfabetización informacional. El tema con lo que pasa con la discapacidad es que siempre va permeado por este tipo de desgaste psicológico, emocional, económico, y esto hace que la información que te llegue de primera mano la tomes, porque estás realmente ávido de soluciones, de respuestas, y esto es un factor que tenemos que considerar en esta cadena del acceso a la información. Aquí hay una lámina que ya pudieron ver ustedes, es la información primaria, de dónde viene, secundaria, los libros, la información general, y me voy a detener en 2-3 aspectos que vamos a ver a continuación, porque son muy importantes en cuanto a cómo se perciben las discapacidades y la discapacidad en general. Es la información de situaciones cotidianas, ¿no?
Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una persona en silla de ruedas que está buscando información o entregando información, un CV, para conseguir un empleo. ¿Va? Una persona ciega que necesita toda la información para tener un perro lazarillo, cómo cuidarlo y cómo guiarse, ¿no? Información también de perros de servicio, cómo funcionan y cómo operan las diferentes perros de asistencia, por ejemplo. Tenemos 5 o 6 tipos de perros de asistencia, ¿no? La vida académica y laboral, cómo se puede desarrollar una persona con síndrome de Down, cómo puede estudiar, cómo se puede actualizar. Y el desarrollo social, a qué tengo acceso, cómo me puedo divertir, cómo me puedo entretener, qué puedo leer para sobrellevar esta situación, para ser mejor persona. Todo eso entra dentro de la alfabetización informacional y tenemos que ayudarles a encontrar estrategias para que, ya lo vimos en el círculo, lleguen asistidos y de la mejor forma a obtener estadísticas, a conocer las leyes, a saber dónde hacer sinergia con asociaciones que los apoyen, encontrar foros de discusión y para compartir. Y algo muy importante que me han pedido mucho como bibliotecólogo es que necesitan literatura. Eso les ayuda muchísimo. Hay muchísima literatura, como hay películas, como hay música, que ayuda mucho para las terapias. Y bueno, ya lo mencionó Angie, nuestra terapeuta, mencionó las fake news y hay que tener mucho cuidado con la divulgación de contenidos. Este texto pues es más que claro. Las terapias alternativas juegan con la desesperación de los padres y ya se los comenté, la información que te llega de primera mano te llega por un grupo de WhatsApp. Voy a ver esta lámina. Rápido, tenemos todos grupos de WhatsApp y de repente llega un mensaje, lo das por hecho. Este mensaje, por ejemplo, que habla de los robots que ayudan en la asistencia al autismo. Me llega, yo lo reviso. Esta fue una nota que dimos en un noticiero. Ahorita les voy a enseñar un poco de lo que hacemos en OTEA Autismo. Entonces, aquí encontramos la liga y es un artículo científico validado por una universidad. Entonces, ya sabemos que es una información que está validada, que tiene un sustento científico y que sí, hay una terapia de robots que ayuda para el tratamiento del autismo. Y es precisamente este ejercicio de divulgación que hemos estado construyendo desde las asociaciones, desde la sociedad civil, para filtrar. Y aquí hay algo muy padre porque un profesional de la información, un bibliotecólogo, empieza a filtrar con los conocimientos, curaduría de contenidos, pero también con otros especialistas, psicólogos, periodistas, y entonces sumamos los conocimientos para crear OTEA News, y es un informativo que filtra esta información precisamente para que los papás puedan encontrar artículos científicos de vida y desarrollo. Y les voy a presentar un ejemplo y ahorita les cuento más. Vamos al segundo video. La escritora Julieta AX fue diagnosticada con autismo. La escritora brasileña Vania Machado, quien se hace llamar Julieta Ax, actualmente de 40 años y residente en Chile, es una más de muchos para quienes el diagnóstico de autismo llegó en la vida adulta. Su infancia la recuerda llena de estímulos adversos, ansiedad y nervios, pues no comprendía que era diferente en ella, pero se sabía distinta a los demás. Al recibir su diagnóstico, buscó escribir su propia experiencia para concientizar a los demás acerca de lo que implica tener autismo. Así se concreta Un día con autismo, libro que se está volviendo imprescindible para entender esta condición de vida, y Grito Autista 1 y 2, actualmente disponibles en Amazon. Y bueno, como pueden ver, esta es una pequeña muestra del informativo semanal que producimos. Entonces, se dan los artículos científicos, se da la información científica, pero también información para resolver el día a día. Aquí viene una sugerencia y una recomendación de un libro. Se hacen entrevistas testimoniales, se habla sobre los documentales con una visión de opinión, pero también con una visión de divulgación. Vamos a ver lo que sigue. Por aquí tengo varios comentarios. Cristian Bárcenas también dice que considera importante que las empresas o centros educativos cuenten con una capacitación sobre trabajar con personas con distintas capacidades y cuenten con recursos necesarios para que esas personas puedan trabajar en su entorno. Sí, exactamente, es parte de estos equipos interdisciplinarios con diferentes formaciones, porque
es descomunal, de verdad, el reto de trabajar con la discapacidad, ¿eh? Hay muchísimo que trabajar en todas. Entonces, entre más sumemos, podemos dar mejores resultados. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, Yadi Chivas dice, buenos días, aquí está. Revisar bien la información de dónde sale y como lo mencionaron, ya que se difunden demasiada información. Sí, es cierto. ¿Algún tema en especial? Perfecto, sí. Tengamos mucho cuidado con la información que circula. Hay muchos casos, sí, hay muchísimos casos que hacer. Tenemos los documentalistas, grandes maestros, tenemos grandes investigadores sobre el tema en la UNAM, en el área de la bibliotecología hay muchísimos, pero también en el periodismo hay muchísimo, entonces podemos apoyarnos con la gente que está filtrando esto. Y en cuestión de discapacidad, le digo, vuelvo a poner los puntos sobre las IES, va acompañada de esa necesidad de encontrar soluciones de los padres. Entonces, permea el doble, ¿no? En la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues nos dice que tengamos mucho cuidado también con la información que se filtra hacia las personas con discapacidad. Y bueno, no podemos hablar de acceso a la información si no lo vemos con el acceso mediado por la tecnología. Y aquí entraríamos con otro tipo de alfabetizaciones que tiene que ver con la alfabetización digital y la alfabetización mediática. Este consumo mediático que hacemos de cómo consumimos los medios, pero tiene que ver cómo facilitamos el acceso a personas que no pueden leer, por ejemplo, porque su vista no da para más. Estoy hablando de personas ciegas o débiles visuales. Entonces, esto que ven en la imagen es una lectura con 3 tecnologías. Es la tecnología que conocemos nosotros con el libro, con ilustraciones y tinta, la impresión, más la tecnología de relieve, de relieve en braille, que ahí lo pueden ver, el chico está leyendo con sus dedos, y aparte un lector óptico auditivo que le permite escuchar una voz humana. Son 3 tecnologías para facilitar el acceso a la información, a la formación y, ¿por qué no?, a la recreación, que son derechos humanos, ¿no? El acceso a la cultura también. Entonces, aquí ya estamos hablando de asistencia y hay toda un área para las personas que nos están viendo de la Escuela Superior de Ciencias de la Educación. Hay todo un área de tecnología educativa que pueden desarrollar para estos fines, ¿no? Ahí hay salidas profesionales, hay campo de investigación, hay muchísimo que desarrollar en toda esta parte. Y no crean que porque tienen un perfil de ingeniero o un perfil de comunicólogo, no lo puedes hacer. Conozco ingenieros que están trabajando en pro de la discapacidad y hacen cosas maravillosas. Y en la accesibilidad, pues bueno, la información valiosa, ¿no? ¿Cómo hacemos accesibles los espacios? Luego me dicen que cuál es el mayor reto para que una persona lea, ¿no? Y digo, pues primero que pueda entrar a la biblioteca o a la universidad. Y luego llegas en silla de ruedas y encuentras con que las rampas, pues son como para un atleta olímpico, ¿no? O hay un auto estacionado, no se respetan los señalamientos, las personas sordomudas. Este es un ejemplo de algo que ya tenemos instalado. Todo lo que les traigo ya está funcionando y está operando en diferentes instituciones públicas. Este que ven aquí es un banner para personas con autismo. Está en el Congreso del Estado de Guanajuato, donde esta biblioteca es totalmente inclusiva. Aquí se ve la canaleta podotáctil a piso. Hay un mostrador que es para gente de talla baja o en silla de ruedas. Y este letrero que ustedes ven como medidas de prevención para lo que es la situación sanitaria que estamos viviendo, es muy particular porque el diseño está hecho por especialistas para personas con autismo. Es un diseño elaborado para que las personas con autismo lo comprendan y es muy diferente a lo que generalmente usamos en la señalética convencional, que se parece un poco más a esto, solamente las siluetas, que nosotros podemos comprender, pero una persona con autismo no lo entiende. Entonces, esto es todo un trabajo muy elaborado, parece muy sencillo en un solo banner, pero tiene un trabajo atrás de 4 disciplinas académicas para llegar a esto. Está intervenido el espacio, ya lo tenemos, y esto es información para su salud. Así es como se van logrando la accesibilidad, los ajustes razonables y las adaptaciones para que ellos tengan un acceso completo a todo lo que es el espacio y los contenidos que hay en universidades, en centros culturales. Ayer tuvimos una charla de museos maravillosa,
estuvimos con la red de museos de Lina hablando de accesibilidad y wow, todos estamos trabajando en pro de esto. Vamos a oír antes de ver los siguientes comentarios, vamos a ver este tercer video. Que puede. Alejandro es ciego de nacimiento, al igual que sus padres y hermanos. Pues no somos iguales, ¿no? A pesar de que se especifica que hay igualdad, pero no somos iguales, entre tanto hasta que haya procesos civilizatorios, tecnológicos, científicos, donde facilitan este tipo de igualdad, por ejemplo, al derecho a la información. Básico, necesario, indispensable para la vida, el derecho a la información. Aquí Alejandro nos lo señala, procesos civilizatorios, tecnológicos, y que nos brinden pues lo más necesario, ¿no? La información. Kelly Salgado dice que principalmente, sí, no me salta a nadie, no. Principalmente muy bien, por lo que a veces nos dejamos llevar por lo primero que vemos, porque creemos que es una solución fácil. Sin embargo, como bien lo dijo, no todo lo que nos parece a la mano es viable. Perfecto, gracias Kelly por tu comentario. Magali, también es importante la inclusión de personas, sí, en los centros educativos es un hecho, y un ambiente laboral, y eliminar ese tabú de que estas personas especiales no pueden hacer algo. Gracias, se está avanzando, a nivel mundial se está avanzando, y a nivel México estamos avanzando mucho, de verdad. Ya tenemos legislación, y sobre todo yo creo que como aquí que en Somese, que se ha abierto este foro, visibilizarlo, traer el tema a estas mesas ya es un gran avance. De verdad, esto no sucedía hace tiempo y ya estamos dando ese paso. Y por aquí, Are Luna, tenemos otro. La inclusión de tecnologías educativas para personas discapacitadas es maravilloso. Sí, claro, y es un gran reto y es una gran oportunidad también. Antes de continuar, aquí está Kenia Bernabé. Me parece excelente tener personas que ayuden a estudiantes discapacitados para tener una educación inclusiva, sí. Déjenme comentarles que uno llega y se acerca al tema de la inclusión, de la accesibilidad, y a veces tú crees que vas a ayudar, y resulta totalmente lo contrario. Realmente a quien ayudan es a ti. Tú sales muy fortalecido como ser humano, te vuelves una persona más empática, más resiliente, más comprensiva con el mundo y con las circunstancias, dejas de quejarte más y empiezas a trabajar en cosas realmente importantes. Te cambia la vida, de verdad. Dense esa oportunidad ayúdense ayudando. Vamos a ver la diapositiva. Y bueno, para ir terminando esto e ir interactuando más con ustedes, les dejaría temas a considerar, ¿no? Uno de ellos, pedirles que vinculemos los ecosistemas. Estas sesiones como la de hoy de conocimiento, pues nos dan un contexto de la discapacidad. Ya les compartí de experiencias, ya les compartí algo de investigación y estamos abriendo canales de divulgación. Apoyemos todo esto, compartamos, no nos quita nada compartir un retweet, compartir los canales, platicar sobre el tema. Y algo muy importante, aquí está Juliana. Antes de llegar a lo de para todos, Juliana Juárez tiene una pregunta muy buena. Dice, ¿por qué hasta ahora comenzamos a aplicar la inclusión con fervor? Creo porque antes no sabíamos o no teníamos ideologías concretas y conocíamos la forma concreta de ayudar. Me parece muy buen comentario. Y déjame decirte que hay, siguiendo este comentario, Juliana, hay algo que está sucediendo y creo que nos dimos cuenta de que esto nos pega a todos. En algún momento, todos los que estamos conectados y todos los que nos están viendo a través de la pantalla, grande, pequeña, de estas pantallas, vamos a estar en una situación de estas. Podemos tener una situación de baja movilidad por un accidente, por una lesión, un esguince, por obesidad, por un embarazo de alto riesgo. Hay muchas formas de una baja movilidad. Las enfermedades crónico-degenerativas que tenemos en México y que estadísticamente nos afectan a millones de mexicanos, también son de ese tipo de enfermedades que nos afectan la vista, que nos llegan a afectar en la movilidad, en el sobrepeso. Entonces, esta accesibilidad desapercibida que podemos instalar nos va a servir para todos en algún momento. No crean que solamente le pasa a ciertas personas.
cualquiera de nosotros podemos estar en una situación de este tipo en cualquier momento de nuestras vidas. Y cuando seamos mayores, vamos a empezar a vivirlo ya de forma permanente. Este es un texto para ir cerrando esta plática. La discapacidad enfrenta muchas barreras, la mala información es una de ellas, el exceso de información es una de ellas, la falta de información es una de ellas. Entonces, alfabeticemos informacionalmente para poder paliar un poquito todas estas barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Les traigo un regalito. Si tienen sus teléfonos móviles, pueden escanear este código QR para que descarguen este libro que se llama Diferentes. Es un librazazazazo que nos da precisamente ese tono de que la diversidad y la discapacidad están en todos lados. El aire, la fauna, el sol, los territorios, donde llueve, donde no llueve. Lean este libro, dense esa gran oportunidad de comprender por qué somos diferentes todos y lo valioso que es ser diferentes. Voy cerrando y me despido. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo, por la invitación. Es un gusto y un honor estar con ustedes. No, pues el gusto es para nosotros, Paco, y sí, me quedo con esta última frase, ¿no? O sea, atender y entender que pues todas las situaciones con las cuales nos podemos encontrar, pues es parte también de esa riqueza del ser humano, del ser diferentes, del ser únicos, ¿no? Y que muchas veces esa diferencia pues se ve interpelada por situaciones que son pues barreras, ¿no? Y que suelen ser más discapacitantes los entornos que a veces la propia condición que cada uno de nosotros puede o ya tiene, ¿no? Entonces, creo que hoy nos dejas con muchísimas reflexiones. Vamos a aprovechar para invitar a los asistentes a hacernos más preguntas, bueno, hacerle a Paco más preguntas. Yo tengo varias, hay unas situaciones que creo que son bastante interesantes para trabajar. Tú mencionabas, por ejemplo, esto del ecosistema de la información, ¿no? Y este ecosistema de la información con una mirada multi o interdisciplinar para atender y entender, me voy con las dos cosas, ¿no? No solamente atender desde el papel de la familia o de la persona que está en esta situación de discapacidad, sino también de los maestros, de los directivos de una escuela, de los funcionarios educativos, porque creo que hay muchos sesgos en los discursos que también se dan y esos sesgos también afectan la cultura de cómo se va entendiendo la inclusión educativa, porque muchas veces se confunden en el discurso inclusión e integración o no se llega a esta parte que tú nos comentabas de la convivencia, ¿no? De ya considerar el potencial de las personas y los derechos humanos. Cuéntame, por favor, cómo están trabajando esta parte del ecosistema de información para trabajar pues esta parte de la inclusión desde las escuelas o desde todos los entornos donde nos has platicado. Es un cambio de paradigma. Vamos a empezar por los cuadros. ¿Quiénes hacen, ¿no? Todas estas mallas curriculares? ¿Quiénes trabajan con todo esto? Esto es una tendencia que se ha dado a partir de los años 90, la primera parte de los 90, se empezó a hablar en las instituciones educativas de los practitioners, estas personas que tienen el conocimiento de lo que pasa en las industrias, en el campo, que vienen de la vida laboral y que abonan a las universidades. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una parte in vitro y hay una parte en vivo. Entonces, estas personas tienen el conocimiento de cómo se está moviendo la sociedad, se sientan con los académicos y empieza una interfase de vivir las cosas realmente como están sucediendo en la vida real y no solamente desde el aspecto académico. Y en ese momento empiezan a desarrollarse cuadros como el diseñador instruccional. El diseño instruccional empieza a hacer ese aceite dentro de la maquinaria, el engranaje, que hace que las cosas funcionen. ¿Por qué? Traigo la información de afuera. Ejemplo, una rampa. ¿Cómo construir una rampa? ¿Cómo dar acceso? La traigo, tengo el peralte, traigo esto. Nos sentamos con los ingenieros, desarrollamos la fórmula de la accesibilidad y
cómo lo vamos a enseñar es muy diferente. Aquí hay algo muy interesante. Se tiene que hablar de la discapacidad desde y con la discapacidad. No lo puedes hacer al revés porque entonces no funciona. Si no los incluyes, si no eres inclusivo desde los planes y programas de estudio, no puedes acomodar algo que no conoces porque desconoces completamente cómo opera una persona en silla de ruedas, cómo vive un sordomudo, cómo se mueve un ciego, cómo es una persona con autismo. Entonces, lo más importante es traer el conocimiento desde afuera, y aquí es donde las asociaciones y los grupos de la sociedad civil han hecho un gran trabajo complementando a la academia y a la industria para aportar todos en este ecosistema. No sé si quedó clara la respuesta. No, sí, genial, porque nos abres el espectro a considerar que tenemos también que nosotros mismos ser inclusivos y abiertos como profesionales de la educación y empezar a ver que no es una trinchera, sino que es una convergencia de experiencias y de prácticas a las cuales nos tenemos que abrir. Fíjate que aquí vienen otras preguntas, que de hecho también yo te pediría igual si tienes algún dato sobre el diseño universal para el aprendizaje, que es algo que también estamos trabajando de manera incipiente en algunas instituciones educativas como parte de la respuesta. Por ejemplo, Leticia Oralia Cinta Madrid nos dice, buen día, ¿existe alguna instancia en donde como docente nos podamos acercar para poder atender lo mejor posible a personas con debilidad visual y prepararles materiales sobre química en prepa? Esa es una pregunta. No sé si te lanzo también la otra pregunta o quieres... sí, bueno, sí, las dos. No. Ok, Claudette nos dice, aunque existe poca información sobre las dificultades de las personas con discapacidad, se cuentan con algunos datos sobre el impacto que tuvo en ellos la pandemia, hablando precisamente de esto que nos comentabas, ¿no? Del derecho a acceder a las tecnologías, a la comunicación digital. Kelly Salgado pregunta, ¿cómo podemos ayudar como sociedad a las personas con un enfoque inclusivo y cómo la tecnología nos puede ayudar a ello? Y pues también te leo el comentario de Carla. Muchísimas gracias por toda la información compartida. Creo que las personas no les damos la importancia que realmente tienen. Cada persona con o sin discapacidad somos diferentes y únicos, no tenemos que hacer distinciones, todos tenemos capacidades diferentes. Considero también la información importante para nosotros los espectadores de ciencias de la educación, ya que son temas que nos interesan como docentes, bueno, y sí, como educadores en general, no solamente es docencia, también es investigación, también es diseño, también son tecnologías, ¿no? Por si en algún momento de nuestra vida laboral tenemos una conexión directa con un niño, quiero pensar con un niño o con una persona en esta condición. Adelante. Pues interesante y qué bueno que estamos agarrando el hilo con todo esto. Primero el tema de Leticia, ¿no? Cómo acercarse para poder atender a las personas con debilidad visual. Hay muchas instancias, internacionales, nacionales, está el Comité Pro Ciegos, está la ONCE de España, la Organización Nacional de Ciegos de España, que tienen mucha tecnología y mucho desarrollo con todo esto. Yo le recomendaría a Leti Oralia que se trabaje desde el tipo de persona ya tengo mucho tiempo trabajando con ellos y es diferente las personas que han perdido la vista por algún accidente o alguna enfermedad que las personas que nacieron sin ella. Entonces, analizar muy bien desde la persona con discapacidad, sus necesidades, su historia de vida, para después adaptar los materiales, porque me he encontrado situaciones en las que se hace al revés. Tratas de adaptar el material con todo la mejor intención del mundo, pero los resultados no se dan porque no te fijaste en la historia de las personas, ¿no? Hacer un cuestionario, trabajar con ellos, si es toda una comunidad, hacer un muestreo, y entonces, posterior, adaptar los materiales, hacer un testeo y ver qué tipo de tecnología le conviene. Hay gente que no puede leer el braille por situaciones físicas, por situaciones que se le complica mucho y lo dejan, hasta por cuestiones de estrés. Entonces podemos recurrir al audiolibro, podemos recurrir al lector óptico. Te dejo los datos, cualquier cosa que necesites de tecnología, están los datos para que estemos en comunicación y poder orientarlos y guiarlos. En el caso de Claudette,
que dice que se cuentan con algunos datos sobre el impacto de la pandemia. Estamos escasos de datos, Claudia. Creo que es un tema que tenemos que trabajar en México. Los censos. Durante mucho tiempo en México y en muchas partes del mundo se ha ocultado a las personas con discapacidad, y hay historias que conocemos en todos lados de el loquito del pueblo que no lo tenían oculto. Yo trabajando con ciegos en comunidades, generalmente luego no van sesgados los datos, no tenemos el conteo real porque en las familias se oculta o a veces se desconoce. Y esto lo voy a amarrar con la pregunta que nos hizo Carla, me parece. A veces la detección de casos como el autismo es tardía. Hay adultos que se van detectando hasta los 30 años, 35 años. Entonces, no tenemos las estadísticas a la mano, entonces por lo mismo es complejo decir el impacto o medir el impacto real que tuvo la pandemia, ¿no? Salvo en grupos escolares, pero en sí en la población se vuelve muy complejo porque las estadísticas siempre van a estar sesgadas hasta que no empecemos a visibilizar y a censar y a ponerle nombre a cada una de las discapacidades y tener un censo nacional que nos pueda ayudar a medir para mejorar. Y ¿cómo podemos ayudar como sociedad a las personas con inclusión? ¿Cómo podemos ayudar? Aquí hay una pregunta de Kelly. ¿Cómo podemos ayudar como sociedad a las personas con inclusión y cómo la tecnología nos ayuda a ello? Pues como sociedad tenemos mucho que hacer simplemente conviviendo con ellos. Me parece que una de las partes más importantes es convivir de manera genuina con todos, convivir con todas personas altas, bajas, chaparritas, flacos, gorditos, de todos, abrir el corazón y empezar a convivir para ir aprendiendo de todos. Tenemos que aprender mucho de todos, entonces ahí podemos eso. Hay muchos canales para aprender, hay muchos canales especializados, páginas en las redes sociales. Sigan OTEA Autismo en Facebook, ahorita les dejo OTEA Autismo, en Facebook estamos, y ahí nos pueden encontrar más información para dar a conocer más cosas. Los ciegos también tienen muchísimo, las personas con sillas de ruedas tienen unos grupos padrísimos y pueden ir investigando, informarse más, y la tecnología nos ayuda con ello, ¿no? Creen las alertas de Google. Yo tengo las alertas para que me informen sobre inclusión, sobre accesibilidad, sobre discapacidad, y el mismo navegador te va llevando a la información que va saliendo constantemente sobre estas discapacidades. Si lo quieres ver de una manera para ayudar, también puedes participar dando donativos, dando tu tiempo, regalando horas de voluntariado, aportando ideas, colaborando, pero sobre todo dándoles un trato digno, justo, respetuoso y con mucho amor y amistad. Sí, muchas gracias, Francisco. Me disculpo, tuve unos problemitas aquí técnicos, pero fíjate que también otra situación que comentas y que creo que es muy importante recalcar como parte de este café es la importancia de filtrar y de curar los contenidos que van a ser comunicados en diferentes situaciones, pero en particular en esta situación de discapacidad donde, como tú bien lo comentas, existe un componente emocional muy fuerte y un proceso de duelo, aceptación, que pues tendría que ser mejor acompañado. Cuéntanos, ¿qué esperarías, o sea, de los profesionales? ¿Cómo podemos ayudar o cómo podemos integrar estas redes de apoyo para fortalecer estos procesos de divulgación responsable, ética y comprometida para el bienestar de todas, todos, todes, ¿no? Esta es una gran pregunta, Elvia. Fíjate que damos un taller para periodistas, es un taller, precisamente se llama así, Periodismo y Autismo. En el caso del autismo, ¿por qué? Pues a veces se estigmatiza, los medios de comunicación no... Ay, es fuerte este tema, porque en los medios, y en la academia también, y en las escuelas, y en la casa, y en los aspectos sociales, pero sobre todo en los medios, se hace una idea de las discapacidades, ¿no? El cieguito, el cojito, se han ocupado en películas que son cuestiones peyorativas, ¿no? De mofa, en chistes, ¿no? Entonces, en la política, por ejemplo, ahí tengo un corto en el que ocupamos en el de periodismo. Hay políticos de la actualidad
que han ocupado el término autista para denostar a otros de sus rivales de contienda política, ¿no? Entonces, desde conocer los términos, saber cuál es la terminología, no decirle el cieguito, saber nombrar las cosas, como decimos, las cosas por su nombre, con los términos que hay establecidos por la ONU, por la OMS, por las instancias internacionales. Y dos, no utilizar estos términos para degradar, que se da mucho en nuestra cultura, ¿no? Digo, casos hay muchos, no los quiero mencionar porque realmente son hirientes, que tienen que ver con nuestra tez, con nuestro origen étnico, igual con las discapacidades, ¿no? Lo ocupamos para denostar. Yo esperaría eso, que afilemos el lenguaje, que sepamos ponerle el nombre a las cosas, que no lo usemos peyorativamente y que cada que alguien lo use, pues levantemos la voz y aclaremos. No sabe qué conductor, sabe qué maestro, sabe qué instructor, sabe qué doctor. Esto no es así. Le pido que se informe y entonces vamos logrando poner un piso parejo para que de ahí construyamos más iniciativas y más educación hacia la accesibilidad, la discapacidad y la inclusión. Sí, tocas un punto muy importante que tiene que ver con la cultura inclusiva, ¿no? El pensamiento y el lenguaje, hablando en términos de Vygotsky, ¿no? Están muy conectados. Sí, claro. Y fíjate que ahí, junto con saludos que envía Omar, por ejemplo, Omar Martínez, saludos desde Puebla, desde el área para ciegos y débiles visuales, Biblioteca Central de la UAP. Saludos, Omar. Por toda gran trabajo. Y también aquí Miri nos comenta respecto al usar los términos de nombrar, pero Betty también nos dice gracias por compartir y transformar vidas, a todos los colaboradores. Pero yo quiero ahí preguntarte, porque el lenguaje inclusivo, tal vez precisamente por esas situaciones de sesgos y resistencias que hay, ha sido bastante atacado. Y ha sido también parte de la información que se divulga muchísimo en las redes, ¿no? Y que se asumen hasta situaciones polarizadas, a favor del lenguaje inclusivo o en contra del lenguaje inclusivo. Entonces, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué crees que podemos hacer como parte de esta divulgación y uso responsable de la información? Fíjate que te voy a contestar con una anécdota que me sucedió con una persona genial en silla de ruedas. Estábamos llegando a un lugar a dar una conferencia, yo iba después de ella, y cuando entramos, le dice el chico, y entramos con el debate, ¿no, señoritas? Dice, no me molesta que me diga como me diga, me molesta que no tengan una rampa de acceso y que me tengas que cargar tú y él con mi silla de ruedas. Entonces creo que va más allá de lo que podamos decir. Yo me iría realmente por lo que tenemos que hacer y debemos hacer. Dejar de pasar de hablar de las palabras para llevarlo a los hechos, ceder el asiento, dejar un lugar reservado, respetar los cajones de estacionamiento, Elvia. Por favor, eso es de verdad, duele. En los cajeros, en las escaleras, hacerte a un lado, en las cajas cuando vas a pagar, darles prioridad. Llámalo como quieras que lo llamen, de verdad, pero compórtate y ten acciones que estén a la altura de lo que se requiere. Sí, fíjate que tocas el punto del actuar también, ¿no? O sea, y ese actuar también va conectado con la forma en cómo también nos expresamos o en la forma en cómo pensamos y cómo tenemos que ir cambiando todos esos sesgos. A mí de repente se me ocurre, no sé, corrígeme aquí, siento que estamos también desvirtuando el aspecto de la discapacidad o de otras condiciones cuando utilizamos una perspectiva muy asistencialista, ¿no? Como decir, en el discurso, bueno, es que son personas vulnerables o son personas que necesitan, pero no enfocamos esto desde la mirada de que las personas, todas, tenemos potencial, tenemos el derecho a tener espacios para desarrollarlo, a tener una vida digna y saludable, y no simplemente a que nos integren porque tenemos una condición que hasta cierto punto por unos es considerado como vulnerable. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué podemos hacer para ir cambiando esos sesgos, si es que son sesgos o pues es parte del discurso que se sigue dando?
Mira, me parece que es parte de... Tuve otra anécdota, perdón, pero es que Está han bien. pasado tantas cosas Sí, que es pues, mejor ejemplificarlo. claro. Hicimos un ejercicio en una biblioteca con estos equipos de ciegos, con los niños, y ya se ocupa el lector óptico y la niña trae 2 audífonos para no molestar a nadie más en la mesa. Toma el libro, llega con el libro a la mesa la niña y el lector óptico para sentarse, y hay otros chiquitos de su edad, 8, 10 añitos, en la misma mesa. Llega ella y se sienta para empezar a escuchar el audiolibro, o sea, y con los audífonos para no interrumpir a nadie. Ellos la ven y la primera reacción que tienen es levantarse de la mesa, y nos quedamos así, la trabajadora social y yo, ¿qué pasó? Reflexionando después, pensamos, pues no creo que los niños sean tan crueles como para decir, vi una niña ciega y me quito. Me parece que no sabemos reaccionar, porque no convivimos, y al no convivir tenemos siempre una mirada limitada de cómo va a ser la relación, incluso a veces incómoda, ¿no? Porque no sabes cómo dirigirte a un ciego, no sabes cómo hablar con una persona sordomuda, no dominas el lenguaje de señas, no sabes saludar, no sabes la seña adecuada, ¿no? Con los ciegos me pasa un poquito más porque el bastón es muy característico, entonces ya saben que viene alguien con el bastón, se tienen que hacer a un lado. Algunas personas no se quitan, ¿eh? Ven que viene la persona con el bastón blanco y no se quitan. Entonces, la respuesta sería convive. Convive, conoce, siente, porque también cuando evitas la convivencia, estás evitando sentir las emociones que te da esa convivencia. Entonces no sabes cómo vas a reaccionar y no sabes cómo vas a interactuar. Me parece que ahí hay parte de la respuesta y de la raíz de lo que me estás comentando. Uh-huh. Sí, Es sí, lo que he claro. vivido. Uh-huh. Y nos dejas muchísimas reflexiones. Por ejemplo, aquí ya Oralia y Yami comentan, bueno, Leti comenta, muchas gracias Paco, felicidades por la información compartida y por el interés por este sector de la población que merecen el respeto como toda la humanidad. Y Yami Mendiola dice, es importante respetar los espacios para las personas con discapacidad. Es triste saber que aparte de que en nuestro entorno social existen pocos espacios para ellos, nosotros como individuos llega un momento dado en que lo vemos, lo tomamos muy a la ligera y realmente no lo respetamos, no actuamos y quitamos estos espacios. Y creo que tiene que ver también con esto que comentas, ¿no? Esa ausencia de convivencia y de empatía o de movilizar emociones, sentimientos, valores, donde finalmente, independientemente de que tengamos tecnología, tengamos ingeniería, tengamos espacios, la convivencia humana es la que mueve todo esto, ¿no? Y yo quiero, pues, felicitarte nuevamente, agradecerte que Gracias. nos hayas dado tu tiempo para compartir todo lo que hacen. Y pues te quiero invitar a que nos compartas también pues los proyectos en los que estás y ver si hay algunos espacios en los que pues hay concurrencia o convergencia de información, y claro que cuenta con el apoyo del café para lo que necesitemos divulgar con las tecnologías y sin las tecnologías, y viendo cómo pueden también converger todos estos espacios digitales para favorecer todo lo que se hace en pro de la inclusión educativa y los proyectos que tienes. Pues Adelante. bueno, hay varias cosas, ¿no? Estamos trabajando mucho ya hemos trabajado con adaptaciones en espacios, como ya lo viste, ahí están los videos, luego les voy a pasar la liga en el canal de YouTube. Síganme en el canal de YouTube, hay varios de los videos, pueden ver cómo se adapta un espacio. Damos un taller sobre adaptación de espacios para bibliotecas y centros educativos. En OTEA, autismo, ahorita estamos trabajando con padres de familia, están mis compañeros aquí, hablando del diagnóstico. Con las personas con discapacidad motriz, ciegos, débiles visuales, estamos trabajando con museos, y hay un taller que damos de barreras actitudinales que tiene que ver precisamente con todo esto, con lo que cerramos la charla de hoy. Alfabetización informacional y mediática, también hablamos con los periodistas, hablamos desde este enfoque inclusivo, esta visión, dejando fuera lo existencialista para hablar de una convivencia cotidiana normalizada, que no tendríamos que hablar, pero se tiene que hablar porque no está sucediendo. Y estamos tratando, el equipo de OTEA, por ejemplo, mis compañeros, Carla, la directora, Abraham, están trabajando con protección civil para también en caso de desastre, cuestiones de cómo atender a la discapacidad en grupos interdisciplinarios.
yo lo veo desde el aspecto de la producción audiovisual. Tenemos el noticiero, tenemos OTEA News, síganlo en las redes sociales, OTEA News, así como suena, está la fanpage, OTEA News, y ahí pueden ver el formato. Es un formato muy cortito, 7, 8, 10 minutos, con invitados, testimonios e información de calidad curada, como dijimos, es información que ya pasó por un tamiz de varios ojos, un bibliotecólogo, un periodista, un especialista, una terapeuta. Le dimos un barrido, viene referenciado, todas las notas vienen con su referencia para que no sea información inventada o cosas que decimos como asociación. Está Sin Barreras, que es otro producto audiovisual, y pues estas participaciones con ustedes, a donde nos inviten, de verdad vamos a colaborar y dispuestos a sumar porque siempre salen ideas nuevas. A ver si logro articular la idea. A veces piensas que no puedes dar mucho, pero de verdad, aunque no tengas dinero, no tengas tiempo y estés desde tu celular, puedes aportar. Y pónganse en contacto conmigo, chicos, porque a veces hasta el doblaje de voz desde tu celular, te puedo mandar un texto por WhatsApp y tú dices, oye, quiero hacer un doblaje de voz. Ha cambiado vidas y hemos hecho talleres con personas con alguna situación en casa, presos, algunas personas que han tenido situaciones con drogas, en las que nos ayudan a hacer doblaje de voz para ciertos proyectos de discapacidad, y la sinergia es maravillosa. Entonces no hay un pretexto para no ayudar. Claro que sí, no hay un pretexto para no ayudar y se me están ocurriendo montones de ideas también para ir avanzando en la investigación, ¿no? También esto que comentas de que hay una ausencia o una necesidad de mayor investigación en esta parte, ¿no? O sea, ¿cómo trabajamos curaduría de contenidos y creación de contenidos para diferentes situaciones? ¿Cómo convergen esas sinergias? ¿Cómo trabajamos la curaduría de la información, perdón, la alfabetización informacional y mediática para atender a situaciones muy específicas de discapacidad u otro tipo de diferencias o de atención a la diversidad? Entonces creo que, sin temor a equivocarme, podemos generar una red de apoyo, una red de investigación y de producción de materiales que puedan ser incluso hasta abiertos, que es algo que también aquí en SOMESE creo que nos ocupa también mucho. Entonces creo que vamos a estar muy, muy en contacto, y a nuestra audiencia invitarles a que pues sigan conectándose a los cafés y a que participen en el próximo simposio, que ahorita les voy a dar ya los últimos datos. Bien. Para que sigamos en esta sintonía y podamos también contribuir. Pues Paco, pues algunas palabras ya para cerrar tu presentación. No, pues agradecer a todos, a Cristian Bárcenas, a Agustín Solano, a Jesús Cuatenango, todo el baúl tecnopedagógico, de verdad, el equipo maravilloso que tienen ustedes, a SOMESE, por cierto, que desde hace muchísimos años estoy enamorado de todo lo que hacen, hasta que se me hizo, ahora sí. Y pues recordarles, ¿no? Hay mucha tarea, tenemos muchas pendientes que trabajar y hacer de este mundo un mejor lugar para todos. Iba a decir para las personas con discapacidad, pero no, hagámoslo para todos. Así es, y con esta frase creo que cerramos maravillosamente el café, sin antes no omitir, invitarles a que participen en el 35º Simposio Internacional SOMESE 2022, que tiene por título Tecnologías Emergentes y Nuevos Modelos Educativos, que se va a llevar a cabo del 26 al 31 de octubre de este año. En este fin de semana ya cierran los espacios para presentar ponencias o talleres, y les voy a compartir nada más, enunciar algunos de los grupos de trabajo que se están planteando para este simposio, que es modelos innovadores con tecnologías, contenidos digitales, repositorios o curaduría, que puede entrar muy bien esta parte que haces, Paco, metodologías y tecnologías emergentes para la producción de contenidos, infraestructura y recursos tecnológicos para la gestión del conocimiento en la educación, políticas educativas, nética, inclusión y diversidad, que también ahí entra todo lo que vimos hoy contigo, formación docente y modelos de enseñanza, evaluación de la calidad educativa y aspectos sociales de la educación. Entonces, les invitamos a que manden sus propuestas o también a que asistan, ya sea de manera presencial o virtual, porque va a ser un simposio híbrido. Entonces, están cordialmente invitados. Y para el próximo café, vamos a retomar esta parte de un poco reconocer quién está detrás de la pantalla. Les tenemos
algunas sorpresas para indagar qué pasa detrás de nuestras pantallas, ahorita que nos ven a Paco, a mí conectados y yo con problemas de internet, desconectándome en pleno café, pero bueno, es parte de lo que queremos compartir con ustedes en el próximo mes. Y Paco, la invitación sigue abierta. Espero que en los próximos cafés sepamos de otros avances que has tenido y pues se amplíe esta red tecnopedagógica de apoyo a Infoesferas, a OTEA y a todas las maravillosas iniciativas que encabezas. Gracias. Gracias, con todo gusto, de verdad. Gracias, Elvia, por la invitación. Es un honor y es un gusto. Y quiero, antes de despedirme, mandarle un saludo a Leticia Oralia desde la Prepa 2, mi prepa, donde estudié. Muchísimas gracias. Saludos a todos los cachorros Pumas. Claro que sí, saludos. Un abrazo a todos. Abrazos virtuales y recuerden, la vida es aprendizaje y el aprendizaje es vida. Abrazos y nos vemos por el próximo Café Tecnopedagógico.